Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de SOA. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estéis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en esta ocasión va a ser un vídeo muy corto, pero siento que es bueno compartirlo. Ya hice uno con el tema del acné y las espinillas, que si lo buscáis bajando para abajo, por cierto, suscríbete al canal y así recibirás estos nuevos vídeos sin tener que buscarlos. Yendo más para abajo encontraréis un vídeo que habla de la orinoterapia, las espinillas y los granos. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora quiero hablar de las manchas en la piel. ¿Cómo se utiliza la orinoterapia? ¿Cómo se aplica, ¿no? para la piel. Bueno, aparte de que me la bebo, y obviamente lo recomendable es beberse la orina porque se trabaja de dentro hacia afuera, siempre. ¿Cómo se echa la orina? Bueno, yo al principio os digo cómo he ido aprendiendo por mi cuenta. Pues al principio cuando empecé me echaba así y ya está, pero luego fue avanzando, entonces me echaba más veces al día hasta que he ido avanzando y descubres cuál es la forma, ¿no? en que se integra, ¿no? en tu piel. Yo os juro, de verdad, que en mi vida he tenido una piel tan suave, tan tersa, libre de poros, de manchas que se me están yendo, manchas que tenía están desapareciendo. Lo que más me está costando, pero bueno, no tengo ninguna prisa, me acepto como soy y me amo porque soy maravillosa y ya está. ¿Veis esas bolsitas? Pero bueno, esas bolsitas son de que he llorado mucho en esta vida, yo creo, y los ojos los he petado. A mí me da que ha sido un poco eso, pero bueno, tampoco necesidad que se vayan, que estén el tiempo que quieran estar, porque yo voy a vivir feliz igualmente. No va a ser eso lo que me perturbe y me quite la paz, pero os lo comparto, que yo creo que eso es algo ya que viene de lejos conmigo. Además hay una herencia ahí interesante con la familia y las ojeras. Pero bueno, en tema de piel, ¿cómo me la he hecho? Pues mirad, cuando orino por la mañana, yo me bebo casi toda, pero me reservo un poco, como os dije, para echarme los ojos, que eso es otro vídeo, y para echarme en mi piel, sobre todo en la cara. En la cara me echo a lo mejor 2 o 3 veces al día, pero si solo te echas una vez al día, ¿cómo se echa? Pues uno se empapa bien las manos y se frota. Así, 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 despacito ahí, despacito siempre que es más delicado, como si nos estuviéramos echando una crema. Yo me hago así, me estiro así, me estiro así. Entonces llega un momento que se ha chupado, pues alucinad, cuando se ha chupado de todo, es que es una textura en la piel, una suavidad que es increíble, de verdad. Volvemos a repetir el mismo proceso, por lo menos por la noche. ¿Qué pasa? Que así lo que estamos haciendo es abrir nuestros poros en la piel. Entonces penetra realmente. La urea, que es lo que realmente nos está rejuveneciendo nuestra piel, dándole elasticidad, ¿no? Y tiene también, ahora se me olvida el nombre, pues cuando me llegue ya está. La urea y la queratina también pues va penetrando en nuestra piel, la va haciendo más elástica pues que van, pues si hay algún tipo de arruga, por ejemplo, esa la tengo ahora muy marcada porque estaba el sol y cuando estoy al sol estoy así y se me queda ahí súper marcada, que tengo la suerte de que hoy ha salido el sol en Valencia. Así que ese es el modo. En el cuerpo, lo mismo de lo mismo. Yo tengo la costumbre de cuando me voy a duchar, lo hago con orina potenciada, ¿vale? Un vasito, ya está, si no hace falta más. O cuando estoy ahí al sol, que me pongo desnudita, me lo restriego, como que me estoy dando un masaje, además me autoamo, me hago hoponopono a mí misma, me digo cuánto me amo, agradezco a mi cuerpo por poder disfrutarlo, me doy por todo el cuerpo hasta que se absorbe y se seca la orina. Y luego ya me ducho porque la orina potenciada sí que deja bastante olor. Que lo queréis hacer con la fresca no deja nada de olor. Para mí es mi hidratante. Cuando salgo de la ducha hago el mismo procedimiento, pero con la orina fresca que no deja olor. Y es que es curioso porque creo que en algún vídeo os lo he dicho, ¿no? Que la gente dice, ¡ay, hueles muy bien! Y digo, pues no será por las colonias que me he hecho, claro que no, porque el olor natural es maravilloso y perfecto. Y bueno, esto es lo que os quería compartir, espero que os disfrutéis. Para los pies, cuando tenemos pues durezas, ¿no? De que andamos descalzos por el suelo, orina potenciada. A restregar, masajito tras masajito, y si los podemos meter en remojo, los pies en una potenciada, mano de santo, mano de santo. Cuando terminas de depilarte y tienes la piel irritada, orina potenciada. Todo se soluciona con la orina potenciada. Y un truco, la orina fresca con bicarbonato una vez a la semana por lo menos, porque te va a eliminar todas las impurezas y en el cuerpo igual, ¿eh? Frotas con el bicarbonato en la orina fresca y wow, cómo se te queda la piel. Es espectacular y no necesitamos nada de fuera. Seguimos teniendo todo
lo que necesitamos, sin tener que ir a un supermercado, sin tener que ir a maltratar a la madre tierra con una cremita, sin nada de nada por el estilo. Así que bueno, que no os creáis nada, experimentadlo y ya me contáis a ver si vuestras manchas van mejorando, han desaparecido. Las mías yo creo que han desaparecido casi todas. Alguna queda, la que quede es perfecta. No, el objetivo y el fin no era ese. Es porque, bueno, disfruto haciéndolo y por ende y por resultado, ¿no? De tanta constancia, pues llegan resultados. Pero de verdad que acepto la vejez, acepto mi cuerpo tal como es y no tengo ninguna intención de modificarlo en absoluto. Y eso es lo que más paz nos puede dar, tanto a las mujeres como a los hombres. Aceptarnos tal y como somos. Os amo y me amo. Namaste.